Hola, alumnos, hoy día vamos a seguir trabajando con los tipos de textos. Recordemos nuevamente la clasificación de los textos, al igual que en las clases anteriores, que los textos se dividían en literarios y no literarios. Ahora estamos trabajando los textos literarios de tipo narrativos. Ya vimos los cuentos, ya vimos las fábulas, en la clase anterior vimos la leyenda y ahora nos vamos a ir a trabajar con el mito. ¿Qué es el mito? Veamos qué nos tiene preparado esto. El mito es una narración maravillosa protagonizada generalmente por dioses, héroes o personajes fantásticos. Está ubicado fuera del tiempo histórico, o sea que no tiene un tiempo definido, no podemos saber cuándo se originó el mito. El mito sí nos explica y nos da sentido a determinados hechos o fenómenos, es decir, usualmente relata acontecimientos que nos pueden explicar el origen del universo. Eso es un mito, ese es el centro del mito. Generalmente, lo vuelvo a repetir, nos explica el origen del universo. Tenemos, por ejemplo, los mitos de la Grecia antigua, en donde respondían en esta cultura religiosa al modo en que entendían el universo y se explicaban su origen a través de los héroes, los dioses, los monstruos y episodios tradicionales de la antigua Grecia. Por ejemplo, Hércules, que era un dios. Tenemos otros dioses como por ejemplo Hades, Afrodita y otros que ustedes puedan conocer. Estos eran mitos heredados anteriormente y se pasaban a generaciones previas o actuales, pero a través de escritos. Y estos entregaban toda esa carga cultural que traían dentro de esos mitos. Los mitos, al igual que todos los textos de tipo narrativo, tienen una estructura y su estructura es muy similar. Tienen un inicio, tienen un desarrollo, tienen un desenlace o final. También tenemos elementos importantes de los mitos. ¿Cuáles son los más relevantes? Tienen personajes fantásticos, tienen un tiempo, pero recuerden como lo dije anteriormente, no define su tiempo porque es una herencia de épocas primarias, o sea, de los orígenes del universo. Por lo tanto, repito nuevamente, no definen su tiempo, pero sí el lugar donde ocurre la acción. Tenemos también características de los mitos. Los mitos generalmente tratan narrativamente la existencia del universo, o sea, la existencia de la humanidad, como la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte o el nacimiento de algo. Están protagonizados por conceptos contrarios y reconocibles como creación y destrucción, vida o muerte, dioses, hombres, el bien y el mal. Otras características son, como lo repetimos anteriormente cuando vimos lo que era un mito, son heredados oralmente y luego son traspasados por escrito. O sea, nosotros los conocemos a través de los escritos que nos dejaron. Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables. Jamás vamos a saber si son realidad o ficción. Pero sí funcionan como explicaciones imaginarias a fenómenos que nosotros no podemos entender, por ejemplo, como es el origen del universo. Nosotros nunca vamos a saber cómo se originó el universo. Solamente sabemos a partir de teorías o mitos. También sirven para transmitir valores, creencias y conceptos a las generaciones venideras, o sea, a nosotros. Nosotros vamos a aprender a través de un mito, a través de cualquiera de los que nosotros conozcamos, nos va a transmitir algún tipo de valor o algún tipo de creencia. Otro punto y otra característica importante también es que los mitos responden a preguntas humanas fundamentales, o sea, cosas que a lo mejor
no tienen explicaciones para nosotros lógicas, pero a través de un mito podríamos comprender algunas características o imaginarnos cómo ocurrió un suceso. Esto, ¿lo recuerdan? Las diferencias entre mito y leyenda, esto lo pusimos en la clase anterior, lo vimos en la leyenda. ¿Se acuerdan que vimos lo que era la diferencia entre el mito y la leyenda? Acá lo repetí nuevamente para que lo recordemos. La diferencia entre un mito y la leyenda, tenemos aquí que la leyenda tiene una base histórica, mientras que el mito se basa en creencias fuera del tiempo histórico. La leyenda está relacionada con la comunidad que le da origen, o sea, el origen del copihue, el origen de una montaña, el origen de un pueblo. En cambio, el mito es solamente la cosmovisión de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que es la formación de todo el universo. Los personajes de la leyenda son arquetípicos. Quiere decir que representan un tipo de persona humana y no a seres sobrenaturales como los dioses, semidioses o héroes, como lo sale en el mito. Acuérdense que los personajes del mito son dioses, semidioses o héroes. En general son personajes fantásticos. Otra diferencia es que al explicar los hechos históricos, la leyenda se diferencia del mito, ya que el último, o sea, el mito, explica principios y temas más profundos y globales, como el bien y el mal, premios y castigos, el origen del mundo, de la naturaleza y de otras cosas, o sea, el origen del universo, nuevamente. También tenemos otra diferencia, que la leyenda se desarrolla en un lugar y un tiempo definido y conocido, mientras que el mito hace referencia a un tiempo remoto que nosotros nunca vamos a conocer y generalmente sagrado, impreciso e indefinido, del cual se conoce poco o realmente no se conoce nada. Ojalá que les haya gustado un montón, queridos alumnos. Ahora les voy a dejar aquí un link, el cual ustedes lo van a copiar en su computador, arribita en el Google, es en YouTube, y aquí tienen un mito para que se entretengan y puedan revisar y corroborar las características que vimos anteriormente aquí en este PowerPoint. Espero que les haya gustado, queridos alumnos, y que disfruten de este mito.